Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a nuestra conferencia Bicentenario Desafíos Estratégicos del País. Dicho webinar ha sido coordinado a través del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dicho Instituto de Análisis de Investigación es coordinado por nuestra querida doctora Heidi de Mata. Bienvenida, doctora. Le doy una cordial bienvenida por ser parte de la coordinación y dirección de dicho instituto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es muy importante, muy primordial, y bajo su dirección es una gran coordinadora. Bienvenida, doctora Heidi de Mata. Es un honor y un privilegio contar con su presencia acá en el programa de Educación Continua. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestra querida doctora Elizabeth Ábalos, que el día de hoy va a ser nuestra moderadora, que le doy la cordial bienvenida, un honor y un privilegio, querida doctora Elizabeth Ábalos. Como moderadores también del parte de día de hoy de nuestro webinar Bicentenario Desafíos Estratégicos del País, contamos con nuestra querida doctora Teresa Mosquera. Bienvenida, doctora. Un honor y un privilegio contar con su presencia acá en Educación Continua. También contamos con nuestro conferencista, doctor Edgar Balsáez. Bienvenido, doctor. Un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia. A ambos les damos una cordial bienvenida. Gracias por actualizar nuestros conocimientos, por ampliar nuestros saberes y cumplir el lema de la universidad, que es ir y enseñar a todos. Bienvenido, querida audiencia. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido rector en funciones, maestro Pablo Oliva. Recuerden, querida audiencia, en inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, en la parte de comentarios, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable, ya que así se toma su asistencia el día de hoy. Recuerden que al finalizar la conferencia ustedes pueden generar su diploma de participación. Antes de que demos inicio, no olviden, querida audiencia, si tienen cualquier duda o comentario, escribirlos en la parte de comentarios y al finalizar nuestros queridos exponentes van a realizar las respuestas de sus preguntas o dudas que ustedes realicen. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Educación Continua USAC en Instagram, en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Si ustedes quieren volver a ver la conferencia en nuestro canal de YouTube, ya se encuentra colocado para que ustedes la puedan descargar o bien la puedan volver a ver. Ha sido un honor y un privilegio contar con tan distinguidos profesionales el día de hoy. Ahora sí, sin más preámbulo, voy a dejar en el uso de la voz de nuestra querida doctora Heidi de Mata. Bienvenida, doctora. El uso de la voz es suyo. Muchas gracias, Sara Ruiz. Para el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales es de gran envergadura dar inicio al primer webinar denominado Bicentenario Desafíos Estratégicos del País. Como sabrán, el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales es la instancia que asesora al Honorable Consejo Superior Universitario y al rector sobre los problemas nacionales. Y para nosotros es fundamental presentar nuestra revista número 36. Históricamente generábamos esta presentación pública como parte de la incidencia del trabajo del INUSAC. Sin embargo, a raíz del COVID-19 nos vemos en la necesidad de aproximarnos a la comunidad universitaria y al público en general en ganas de compartir el análisis crítico y las soluciones a los problemas nacionales. Para nosotros, la revista número 36 está dedicada al bicentenario de la independencia nacional. Como trabajo tiene ante todo un sustento, un balance implícito o explícito de 200 años. Se interrogan sobre desafíos estratégicos del país en áreas críticas de la vida nacional, como la reforma del Estado y su institucionalidad, las relaciones interétnicas, el desarrollo socioeconómico, la salud, la educación y los desafíos ambientales. El denominador común de los trabajos a incluir en esta edición del Bicentenario es pensar al país en la perspectiva estratégica de una nación para el futuro a partir de lo que Guatemala es hoy.
Por lo tanto, se genera un espacio de debate y discusión, pero lo sustantivo es aportar soluciones a problemas nacionales, que es la competencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como a través del conocimiento se genera ese espacio de discusión y se proponen soluciones a los problemas nacionales. Quiero aprovechar para agradecer a los expertos, analistas, investigadores que han tenido a bien colaborar con nosotros en la edición de la revista número 36, y quiero destacar la colaboración de Gustavo Palma Murga, Edgar Balcells, María Teresa Mosquera Saravia, Magalí Arrecis, Cristian Castillo, Mario Rodríguez Acosta, Adrián Chávez y su servidor. Para nosotros es un gran gusto poder compartir con ustedes ese conocimiento, integrar la docencia, investigación y extensión. El espíritu es seguir fortaleciendo la calidad académica en la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, sin más preámbulo, voy a dejar en el uso de la voz de nuestra querida moderadora el día de hoy, nuestra querida doctora Elizabeth Ábalos. Bienvenida, doctora, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, licenciada Ruiz. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy. La licenciada Heidi ya les explicó de qué trata nuestra revista número 36. Y el día de hoy vamos a tener una muestra, digamos, de cuáles fueron, de la calidad de los trabajos que fueron publicados en este número. Vamos a tener por eso hoy la presencia de la doctora María Teresa Mosquera Saravia y del doctor Edgar Balcells, quienes van a exponer los temas que publicaron en la revista. La doctora Mosquera, que nos va a hablar a 200 años de la independencia, cómo me identifico, y el doctor Balcells, que nos va a hablar de los desafíos del desarrollo social de cara al futuro. La ideología en el trato a la calamidad impide repensar el futuro. Entonces tenemos dos profesionales de calidad en la actividad de hoy. Les voy a leer sus hojas de vida. La doctora María Teresa Mosquera es licenciada en antropología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctora en antropología social y cultural por la Universidad Rovira I de Tarragona, España, de donde también se graduó de la maestría en antropología en medicina. Actualmente es directora del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el doctor Edgar Balcells es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Pontificia Universidad de Salamanca de España. Tiene una maestría en Policy Economics de la Universidad de Illinois y es maestro en Administración Pública por la USAC-INAP. Actualmente se desempeña como jefe del área socioeconómica del INUSAC. Fue ministro de Finanzas Públicas, subsecretario de Secaplan y miembro de la Junta Monetaria. Es decir, vamos a tener ahora a dos personajes de reconocido nivel académico y vamos sin más, a darle paso a la doctora Mosquera en la exposición del día de hoy, sin que se me olvide recordarles que ambos tienen 20 minutos para exposición. La doctora Mosquera nos va a exponer a 200 años de la independencia, cómo nos identificamos. Tiene la palabra, doctora Mosquera. Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación que se me hiciera para poder comentar el artículo que he escrito en esta ocasión para la revista. Y a ese respecto de la revista, pues quisiera expresar algunos temas importantes que tomo en el artículo y que quisiera profundizar un poco precisamente sobre eso. Entonces, empezando diciéndoles que la conmemoración del Bicentenario tuvo dos miradas. Se podía decir que la primera mirada que tuvo es la visión oficial del Estado guatemalteco, que establece una iniciativa de ley, que es la 5838, que se hace precisamente para conmemorar este aniversario. Y retomando literalmente, explica que el motivo por lo cual hace la iniciativa de ley es para reconocer y exaltar el valor histórico y cultural de la celebración del Bicentenario. Entonces, desde esa perspectiva, pues ha habido muchísimas actividades. Ustedes podrán ver
en la publicidad de la televisión, de la radio, se ha hablado mucho precisamente sobre el Bicentenario, tomando en cuenta ese valor histórico y cultural. También tenemos algunas campañas en universidades privadas, cápsulas que se han hecho sobre esta mirada. Pero no solamente podríamos hablar de esa mirada. También tenemos que el movimiento maya también tiene otra mirada sobre la conmemoración. El movimiento maya considera que la independencia fue un proceso de opresión que reestructuró los sistemas de dominación colonial y los mecanismos de violencia entre la gente pobre e indígena. Cito literalmente a Edgar Schitt, que explica un poco cómo el movimiento maya no está de acuerdo en conmemorar esa actividad. Entonces, son dos opiniones que han existido respecto de la celebración del Bicentenario. ¿Y qué se puede interpretar de esas dos miradas sobre la conmemoración? Bueno, pues yo quisiera decirles que el Estado, según los estados modernos, vamos a ver que todos los guatemaltecos deben tener los mismos derechos y obligaciones, porque eso nos dice cualquier estado moderno e insiste sobre esto. Pero entonces, ¿será que en Guatemala es así, que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y esto se tiene que garantizar en igualdad de condiciones? Porque eso es muy importante, que los estados modernos eso nos dice. Entonces, vamos a la situación de Guatemala. ¿Es esto así? Entonces, yo quisiera aprovechar ahorita, solo les voy a compartir la pantalla para poder enseñarles precisamente un mapa que yo tengo. Entonces, si no estoy mal, ustedes ya pueden ver la pantalla. Así es, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces yo les pongo un ejemplo. Fíjense pues que aquí, en esta aldea, aquí tenemos la aldea de Guiñales. Esta es una aldea y entonces yo pongo y explico en mi artículo. ¿Qué pasa cuando una persona cumple la mayoría de edad y tiene que ir a tramitar su DNI? Bueno, pues esta persona que vive tiene que ir a la Municipalidad de Santa Catarina, Ixtahuacán, en Sololá, para poder hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Este es un camino de terracería en el cual no pasan camionetas. Entonces, esta persona, para poder ir a tramitar su DNI, lo que tiene que hacer es salir a la carretera principal de la Bocacosta de Guatemala, venirse por todo lo que es la costa, poder subir por Patulul, porque por Patulul hay una subida, llegar a la C1 principal, llegar hasta Nahualá, porque de Nahualá y ahí llegar a Santa Catarina, Ixtahuacán. Esa es una vía. Pero si no logra conseguir la camioneta, pues entonces tendrá que ir por la Bocacosta hasta la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que está más ubicado por aquí, y luego irse por la CA1 hasta el altiplano. Entonces, ¿qué otro factor tiene? Además de que esta persona tiene que gastar mucho dinero en camionetas, además también cuando él llegue a Santa Catarina, Ixtahuacán, lo más seguro es, no sé, dependerá mucho de la administración municipal que haya, puede ser que esta persona sea atendida única y exclusivamente en castellano, siendo su idioma materno el quiché. Entonces, ahí vemos que tiene otro problema. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder continuar, porque solo quería que estuviera muy claro precisamente esta característica. Entonces, además de que esta persona tiene que tomar esa gran ruta, lo más seguro es que cuando llegue no se va a poder expresar en su idioma materno. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando eso es en el área rural? En Guatemala, una persona que vive en la ciudad de Guatemala, pues es muy fácil, porque va a cualquier instancia de la RENAC, lo más seguro es que lo van a atender en castellano, no lo van a atender en un idioma mayense, sino que lo van a atender en castellano, en su idioma materno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vamos a ver que no hay igualdad de condiciones, porque no es lo mismo para un guatemalteco que vive en esa área rural ir a sacar su DNI
que para alguien que vive en la ciudad de Guatemala. Pero ¿por qué no hay igualdad de condiciones? Bueno, porque no hay igualdad de condiciones porque si hacemos un recorrido histórico, cuando estaban habitando los mayas en esta tierra, que es las tierras de la Boca Costa, pues había una gran comunicación entre las tierras de Boca Costa que producían el cacao con el altiplano guatemalteco. Entonces ustedes van a ver que muchos pueblos del altiplano guatemalteco tienen vías directas hacia la Boca Costa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando viene la conquista, la colonia, se instaura la época colonial, la administración política que se instauró en ese momento no tomó en cuenta estas vías de comunicación que hay entre el altiplano y la Boca Costa. Simplemente se tomaron otra forma de organizar el espacio y entonces estas personas pues pierden pierden como les dijera yo, la administración política sobre su territorio, pero no olvidan sus comunicaciones que habían tenido ancestralmente. Entonces, ¿por qué yo les pongo esto de ejemplo? ¿Por qué les hablo de esto? Y eso se lo digo en el artículo. Porque precisamente aquí se evidencia que los ciudadanos, se evidencia entonces que no se da en igualdad de condiciones, que a pesar de que Guatemala es un estado moderno, no hay igualdad de condiciones. Y esto se debe, ¿por qué? Se explica en el proyecto de nación del siglo XVIII. Vamos a ver que en el siglo XVIII es cuando en Guatemala se crea una identidad nacional y nace un sentimiento de pertenencia al territorio. El problema que hay es que en ese proyecto no están incluidos los idiomas mayas, los territorios ni la cosmovisión. Entonces, todo esto se quedó fuera del proyecto Nación del siglo XVIII. Entonces, realmente, ¿por qué existe esa otra versión a la hora de celebrar el bicentenario? Porque ellos quedaron afuera, ellos quedaron excluidos. Porque en ese proyecto de nación, la mayoría de políticas implementadas fueron para la eliminación de los indígenas, para asimilarlos o integrarlos a través de la estandarización lingüística, la implementación de una legislación racista con políticas públicas homogenizantes. Eso se sucede en el siglo XVIII. Y voy a volver a poner un ejemplo que nos ilustra mejor. Fíjense pues que en la década de los 50, muchos de los antropólogos estadounidenses vinieron a Guatemala a hacer trabajo de campo. ¿Por qué vinieron muchos antropólogos? Ustedes pueden publicar, hacer una lectura de todos los libros que publicó el Seminario de Integración Social y están ahí esos trabajos. Bueno, pues los antropólogos vinieron y dijeron, bueno, vamos a ir a Guatemala. ¿Por qué? Porque ahorita todos los indígenas se están ladinizando y ellos se van a ladinizar. Entonces, como va a pasar eso, ellos ya no van a hablar su idioma materno, van a perder sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, es necesario recopilar toda esa información antes que se pierda. Entonces, esa era la idea de muchas de las investigaciones que hicieron antropólogos en las décadas de los años 50 del siglo pasado. Pero, ¿qué pasó? La realidad es otra, y es ahí donde vemos entonces cómo el proyecto de nación del siglo XVIII no tomó en cuenta a todo el movimiento maya. ¿Por qué? Porque ahora, desde hace más o menos unos 10, 20 años, hay un proyecto, un programa de movimiento maya que está reivindicando muchas políticas y muchas acciones que no se tomaron en cuenta en ese momento. Entonces, esta es otra reflexión que quería hacer y que yo expongo un poco en el artículo. Y otra idea, los acuerdos de paz. Fíjense pues que como el proyecto de nación que se consolida en el siglo XVIII no excluye a toda esta población que es parte de Guatemala, los acuerdos de paz definitivamente procuran cambiar esa imagen de un estado excluyente guatemalteco. Y entonces, realmente hace dos acciones para poder borrar esa imagen. La primera acción que hace es que el Estado implementa un montón de instituciones que se ocupan de hacer políticas incluyentes. Algunas de esas instancias son la Academia de Lenguas Mayas, CODISRA, la Defensoría de la Mujer Indígena, la DIGEVI en el Ministerio de Educación, la UASPI en el Ministerio de Salud Pública,
Y también tenemos el enfoque multicultural en la Policía Nacional Civil. Estos son algunos ejemplos que comienzan desde el momento que se firman los acuerdos de paz y que es la primera respuesta que el Estado da a esa exclusión que se había tenido. Vamos a ver que no solamente existe esa política, también hay una segunda acción que hacen y que a partir de la firma de los acuerdos de paz se comienza a utilizar la palabra pueblo y se define la existencia histórica de 4 pueblos: el pueblo maya, xinca, garífuna y ladino. Pero fíjense que ahora, precisamente en diciembre, se van a cumplir 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Y entonces yo les pregunto, y un poco reflexiono en el artículo, ¿cómo la población guatemalteca afronta esto? Realmente yo creo que ha sido muy difícil para una persona que no es indígena, para una persona ladina, cuando se pasa el censo o cuando a uno le preguntan, ¿y usted a qué pueblo se identifica? Entonces, yo pienso que es una tarea que resulta muy difícil, al menos a mí en particular, me resulta muy difícil, pero no solo para los ladinos. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, los mayas. Nosotros sabemos que en Guatemala hay 22 idiomas mayas, ¿sí? Y entonces cuando a una persona que pertenece a, que es maya, entonces le dice, ¿cómo se identifica? Bueno, pues yo dirá, bueno, yo, pues como yo hablo achí, pues me voy a identificar como achí. Entonces, el primer ejercicio que hace uno de identificación, mi idioma materno, vivo en Rabinal, sí me considero muy diferente a los quichés, precisamente porque hay todo un proceso histórico de separación entre quichés y achís, que se explica en el Rabinal achí. Entonces, realmente, el ejercicio es, bueno, yo como achí, pero bueno, como me dicen los 4 pueblos, bueno, definitivamente me voy a identificar entonces como maya. Entonces, como les digo, no es tan fácil cuando a uno le preguntan con qué pueblo se identifica. Este es el caso para los mayas. Pero, ¿qué pasa entonces cuando a uno de los ladinos también se le preguntan? Entonces uno se pone a pensar, bueno, el idioma materno que yo hablo es el castellano. Ah, castellano viene de Castilla. Entonces yo hago un proceso de la historia y entonces puedo pensar, bueno, es que tiempo atrás nosotros fuimos súbditos del rey de España y entonces por eso hablamos castellano. Entonces, bueno, podríamos tener una primera respuesta a esto, pero aún así, a mí se me sería difícil identificarse como ladino porque es un término que tiene un estigma que quiere decir, ladino es algo que si ustedes lo buscan en el diccionario, pues no es un término positivo, sino que más bien denota que es una persona no dentro de la normalidad. Entonces, realmente me va a ser muy difícil identificarme como un término que tiene un estigma. Pero al final de cuentas, como yo hablo castellano, bueno, entonces me voy a terminar identificándome como ladina. Y lo mismo también ocurre precisamente con los xincas. A la fecha nosotros sabemos que solamente hay de 200 a 250 hablantes del idioma xinca, que es un idioma que está en vías de desaparición. O sea, están perdiendo el uso de su idioma. Entonces también es difícil que yo me identifique como xinca con un idioma que ya no hablo, ¿verdad? Y muy probablemente entonces también solo las personas que pertenecen a la colectividad garífuna lo hagan de forma rápida e inmediata, explicando estas suposiciones, ¿verdad? Entonces, un poco yo traigo a la reflexión esto en el artículo. O sea que han pasado casi 25 años de estar haciendo ese ejercicio de identificación hacia uno de los 4 pueblos y nos cuesta horrores responder esa pregunta y no nos sentimos satisfechos respondiendo esa pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Bueno, pues lo que pasa es que en Guatemala no se ha pronunciado, no se ha visto una posibilidad de identificarse de una forma híbrida. No existen términos o palabras que permiten una identificación dual.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es necesario la creación de nuevas categorías sociales que nos permitan a muchas personas que nacimos en este territorio poder optar a una identificación híbrida, en donde cada persona pueda hacer una elección y tomar los elementos que mejor considera de cada cultura. Entonces, como les digo, pues sí, yo me identifico como guatemalteca, pero me fascina la cosmovisión maya, admiro mucho a todo ese valor de la memoria colectiva que tiene, y aunque yo no sea, o sea, no nací en un pueblo de Guatemala, no hablo un idioma mayo, no quiere decir que yo no pueda hacer mío esa cultura. Entonces, realmente yo considero que es en esto donde ahorita, si nosotros ya estamos a 25 años de la firma de los acuerdos de paz, no se ha hecho absolutamente nada, no se ha trabajado sobre nada en este sentido. Entonces, un poco, pues, en el artículo que yo he escrito y que yo les invito a que lo lean, pues, por eso es que yo lo titulo de esa forma, a 200 años de la independencia, ¿cómo me identifico? Realmente nos cuesta a los guatemaltecos identificarnos dentro de esas 4 colectividades, y nos cuesta también a los guatemaltecos entender por qué no hay una igualdad de condiciones y por qué entonces los mayas están reivindicando que no sea una conmemoración, sino que la celebración haya sido haciendo reflexiones sobre la historia en particular que ha tenido Guatemala. Entonces, como les digo, yo quería hacer esta reflexión de las que yo he puesto en el artículo, aunque todavía también hago un comentario sobre políticas exclusivamente relacionadas a educación y políticas relacionadas a salud, con pertinencia cultural, pero como pues tengo un tiempo específico para poder hablar, pues yo me quedaría por el momento aquí, y les agradezco la atención que han tenido sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mosquera. Le agradecemos mucho su participación. Invitamos al público a que nos escriba sus preguntas en el chat de Facebook Live de Educación Continua. Y sin más, les presento al doctor Edgar Balcells, quien nos va a hablar sobre los desafíos del desarrollo social de cara al futuro. Tiene la palabra, doctor Balcells. Muchas gracias, Elizabeth Ábalos. Es un gusto, doctora Mosquera, Heidi de Mata. Quisiera iniciar mi presentación indicando que yo me congratulo que la revista Análisis de la Realidad Nacional tome, incluso en un tema que tiene una connotación histórica, como es el del Bicentenario, porque es un número de la revista 36 impresa, dedicado al Bicentenario, pero no solo hace un análisis histórico de ese quiebre de la independencia y estos 200 años, sino que se encumbra y toma una postura de desafío estratégico del país. Y ese título tiene la revista indicada. Y la misma pretende responder a una serie de áreas de esa parte estratégica. Y tengo que partir del artículo que hace la maestra Heidi de Mata. Y estando nosotros en un webinar y en un programa de educación continua de la Universidad de San Carlos. Y es el planteamiento de cuál es el papel de la Universidad de San Carlos en esta sociedad. Y eso se elabora de muy buena forma en un artículo que forma parte del esfuerzo intelectual que ha venido haciendo IMNUSAC durante todos estos años, y dentro del cual yo parto de este artículo, de ese esfuerzo que podría denominársele como prepandemia, hacia un esfuerzo
de análisis de la pandemia y lo que queda hacia futuro en términos de la pospandemia. Y retomando esa propuesta de los retos para el cumplimiento de la Universidad de San Carlos en términos de su mandato constitucional frente a los problemas nacionales, nosotros diseñamos y celebramos un taller muy interesante en el año 2019, en donde la intención que tiene este artículo mío es elaborar un análisis de lo que se trae de ese esfuerzo de una propuesta estratégica de la Universidad de San Carlos que se centró en varios ejes. Hay un eje de Estado y democracia. Hay un eje de desarrollo incluyente, integral y sostenible. Un eje de seguridad democrática, justicia y legalidad. Un eje de salud y seguridad social y un eje de educación. Hay varios ejes aquí que tienen que ver, o sea, se pueden distribuir de otra manera y se pueden distribuir dentro del área económica, el área social y el área ambiental, y todo eso desembocando al desarrollo sostenible. Entonces, la postura que yo tomo en este artículo es recoger esos esfuerzos de propuesta estratégica que se tenían incluso antes de la contienda electoral última que se tuvo y hacer una propuesta de agenda estratégica de la Universidad de San Carlos. Sin embargo, como ya sabemos de la historia inmediata, a este gobierno central actual y a las autoridades de los tres poderes del Estado, los tomó de sorpresa y le tomó al mundo de sorpresa una pandemia. Entonces, en el año 2020, que nosotros hicimos toda una serie de esfuerzos también de sistematización en términos de las medidas adoptadas en el periodo de la pandemia que no han terminado, ¿qué representa ello para el desarrollo social como tal? Y el artículo entonces enfrenta los retos, los desafíos que se tienen en el desarrollo social de cara al futuro. Pero también, como eso tiene que ver mucho, por ejemplo, escuchábamos a la doctora Mosquera hablar de un tema que tiene que ver con la planificación territorial del país y lo que se refiere a la ciudadanía, a los registros, el registro de la ciudadanía a través del RENAP y las oficinas del RENAP, que antes estaban en los registros civiles municipales, y eso se centraliza ahora para ir a sacar el DPI al RENAP. Eso es parte de una política pública a nivel territorial. Ahora tiene que ver también con una interacción, y es ahí en donde comienza el artículo a trabajarse de la política económica. Y como en el tema de lo económico tendemos a dejárselo a los banqueros, a la Junta Monetaria, y hay una serie de universidades privadas y sus centros de pensamiento, por ejemplo, la Universidad de San Carlos y el INUSAC participó activamente hace poco en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, que invitó a los centros de pensamiento a definir propuestas de política económica, en donde llevamos también algunos de estos elementos que yo trabajé en este artículo, porque lo que quiero indicarles es que no expondré el artículo en sus aspectos estilizados y específicos, sino invitarlos y motivarlos que lean el artículo de este escribiente y los artículos también adicionales. Pero, ¿qué es lo que se viene trabajando en términos estratégicos para abordar la cuestión social guatemalteca? Llamémosle así, un término, ese concepto de cuestión es sumamente amplio.
Y la cuestión social está muy vinculada a temas de financiamiento y de dinero. Incluso el INUSAC tiene actualmente una propuesta que se está desengavetando de una política de protección social vinculada a la salud. Y eso está muy de moda ahora con el tema del gasto de bolsillo en salud. Y así precisamente empieza el artículo hablando del altísimo gasto de bolsillo en términos de salud que ha representado, por ejemplo, el costo de internarse en un intensivo de un hospital privado con COVID-19. Son costos que rebasan incluso el millón de quetzales para un hogar que tiene que aportarlo múltiples miembros del hogar que tratan de defender y de apoyar la vida de un ser querido. Entonces, eso tiene que ver con un tema de políticas sociales que se denominan de segunda generación y que se han encumbrado en el mundo en desarrollo y en los países más importantes de América Latina en estos 2 años, 2020 y 2021. Entonces, lo que primero hago es abordar un tema que se maneja poco en diversos círculos y diversos centros de pensamiento del área social, y es el tema de las interioridades de la política monetaria y la política fiscal del Estado guatemalteco, ¿verdad? Porque lo que estamos aquí revelando es que el financiamiento de la política social es uno de los temas más importantes para abordar este esquema de segunda generaciones de política a través de políticas fiscales y monetarias renovadas. Entonces, lo que en resumen, el artículo analiza las interioridades de la política fiscal y la política monetaria, luego se interna en la política económica del país y ahí lo que hace también el artículo es resumir los esfuerzos intelectuales que tuvimos cuando elaboramos las propuestas del eje estratégico de la Universidad de San Carlos, que se denominó Eje de Desarrollo Incluyente, Integral y Sostenible, en donde se trabajó mucho con diversas facultades de la Universidad de San Carlos y centros regionales, pero principalmente con la Facultad de Economía y sus centros de pensamiento, etcétera, a quienes es de agradecerles la parte participativa, la actividad participativa que se tuvo, y a otros profesionales destacados con alguna conexión con la revista o con la Universidad de San Carlos, a quienes se les invitó a abordar el tema de la política económica y luego pasar a su engarce con la política social del país. Entonces, hay un capítulo que se denomina la interacción entre la política económica y la política social, y luego se pasa a un análisis de las características que tiene la política social actualmente en Guatemala, y se analiza en esta parte de la coyuntura los diferentes decretos que se estuvieron promoviendo a partir del año 2020, en marzo. Fue el primer decreto en donde se declaró un estado de calamidad pública. Y estudiamos con bastante especificidad esa época y publicamos varios artículos en la revista Análisis de la Realidad Nacional sobre las características que tuvo la política pública guatemalteca en ese momento del año 2020. Y precisamente por las características que a nivel constitucional y a nivel institucional y legal tienen algunos aspectos
importantes de normativa y regulación de la política pública y la política económica, muy bien sabemos que, por ejemplo, en el campo de la política monetaria hay una serie de candados constitucionales, uno de ellos que tiene que ver con el financiamiento del Banco de Guatemala, que es el banco central del país, al Ministerio de Finanzas Públicas, que puede abrirse únicamente en situaciones de catástrofe. Y fue así como algunos tanques de pensamiento durante ese tiempo y algunos expertos en este ámbito abrieron precisamente ese candado que había y se configuró un esfuerzo bastante grande de programas desde el plano de la política fiscal y presupuestaria en apoyo a la política social. Lamentablemente todos sabemos los derroteros que a nivel político llevaron a esos esfuerzos y hay mucho pesimismo de la población, con razón, sobre todo a nivel local y sobre todo a nivel de los resultados de esos programas, y es un tema que también lo hemos venido trabajando a nivel de lo que es la transparencia y la parte política propiamente y del área de seguridad y justicia en términos de la transparencia y lo que se denomina también en un brazo, en un subeje que tiene la política económica, que se llama la calidad del gasto. Entonces, recordamos la aprobación hace un año del presupuesto general de ingresos y gastos de la nación, que incluso motivó a una serie de protestas sociales por lo abultado de su monto. Y en ese sentido, contrario a otras latitudes, que las poblaciones y los diferentes grupos de presión apoyaron precisamente esos esfuerzos de política fiscal y monetaria, en Guatemala ha habido mucho recelo en virtud de que incluso se fue consolidando un meme a nivel de la opinión pública de dónde está el dinero. Entonces lo que se trató es de ir impidiendo que a través del Congreso y del Parlamento se estructuraran programas abultados de gasto en los que se sabe que no han sido adecuadamente conducidos. Y eso nos lleva a otro elemento que tiene que desarrollar INUSAC y tienen que desarrollar los institutos de investigación de la Universidad de San Carlos, que tiene que ver con la ejecución y la auditoría social en términos del gasto público, ¿verdad? Y hacia ahí también va un buen esfuerzo de política social, pero lo que nos interesa es resaltar que en todos estos tropiezos que ha tenido la política fiscal y encumbrar un esfuerzo de propuesta de gasto público altamente financiado, ya sea con deuda o con impuestos, tiene que ver también con temas ideológicos que vienen de una serie de centros de pensamiento y de sectores donde se mantiene un tabú sobre el déficit fiscal en Guatemala. Y esto también tiene que ver con las discusiones que se están teniendo alrededor de la aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. Pero ¿cuál es la imagen objetivo hacia donde vamos en términos de política social? Entonces, tratamos de estructurar, y así lo presentamos en un capítulo en donde creemos que hemos logrado refinar los grandes lineamientos que se tienen en América Latina de la nueva política social en América Latina, que se denomina una política social pospandémica, que en Guatemala tiene que ver todavía con la política social que se tiene que enfrentar ante la pandemia.
sea, hay países ya de América Latina y de naciones desarrolladas, como todos sabemos, que han logrado vencer a la epidemia, a la pandemia COVID-19. Primero, a través de un esfuerzo masivo utilizando la inmunización como un bien público. Y eso ha tenido que ver con un altísimo nivel de financiamiento público, porque aquí lo que estamos hablando son esos entuertos en donde a veces los teóricos de la política social se quedan cortos en el sentido de preguntarse cómo financiar la protección social de nuevo cuño. Por ejemplo, está muy en boga ahora en la economía feminista en diversos países desarrollados y principalmente en los Estados Unidos, la política económica y social del cuidado. Y la política del cuidado, que también se asocia con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y se ha incluso llegado a denominarla Kamalanomics, tiene que ver con esfuerzos billonarios de política fiscal a través de inyecciones de gasto público a la infraestructura del cuidado. Porque bien sabemos que es a la madre, a la mujer del hogar, que tiene que lidiar con el cuidado de los niños y también de los hijos ya en educación primaria y secundaria en las horas que no están estudiando, y se ha estructurado una serie de programas a ese respecto, y también con las políticas de envejecimiento y del adulto mayor. Entonces, lo que se denomina la infraestructura del cuidado tiene que ver con muy ambiciosos esfuerzos de edificación de políticas de gasto y políticas económicas de nuevo cuño. Quiero resaltar también que no solo en la parte de interacción entre lo económico y lo social, que ya tengo muy poco tiempo, nosotros a lo que le damos un amplio nivel de énfasis es a una visión productiva de la política económica. El actual gobierno y varios sectores de poder se han enfocado en una política de reactivación que no compartimos del todo, en una apertura indiscriminada en el comercio internacional a través de la celebración de tratados de libre comercio con países en mucha desventaja productiva, y lo que estamos retomando en el esfuerzo de política económica es una visión de economía productiva y fundamentalmente de política industrial. Me agradó mucho, por ejemplo, leer en la prensa que ahora, ante esta disrupción que se observa con los puertos de la China, etcétera, los propios Estados Unidos, de donde nos vienen muchas ideas a nosotros, que sabemos que esta ciencia se estudia en esas universidades, viene Estados Unidos reconfigurándose en toda una política industrial, y la Comisión Económica para América Latina, que está ahorita en un congreso en donde están los secretarios de planificación y ministros de planificación en América Latina, vienen reexaminando el tema de la economía productiva, que tiene que ver con la producción alimentaria, con el desarrollo, con la política de desarrollo rural integrado, de la economía familiar campesina, el combate, el tema de la seguridad alimentaria, etcétera. Eso lo abordamos también en el área de la política económica. Así es que ya no me puedo extender más, pero es una visión bastante alternativa, bastante estratégica, que me alegro que finalmente la revista Análisis de la Realidad Nacional está enfatizando en esos elementos de la parte estratégica y de configuración de propuestas, que creo yo firmemente que es el papel central de la Universidad de San Carlos. Gracias, Betty. Muchas gracias, Edgar. Te agradezco mucho tu presentación, magnífica. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas.
Tenemos varias preguntas, tanto para la doctora Mosquera como para el doctor Balcells. En primer lugar, para la doctora Mosquera, tenemos ¿por qué cree usted que hay poca conciencia nacional sobre nuestra diversidad étnica? ¿Y qué papel atribuye a la educación para superar esta situación? ¿Contesto de una vez? Por favor, luego le daré la palabra al doctor Balcells. Muy bien. Definitivamente la pregunta va vinculada en esos dos sentidos. ¿Por qué hay tan poca conciencia de la diversidad étnica? Pues precisamente porque el proyecto nacional de educación ha fallado. El proyecto nacional de educación se basa única y exclusivamente en lo que en el proyecto de nación del siglo XVIII, diciendo que la educación toma como ejes Tecunumán, la marimba, ejes muy folclóricos de lo que es la cultura de los pueblos indígenas. No toma en cuenta elementos tan importantes y tan sincréticos que están dentro de la cosmovisión maya. Entonces, un poco, hasta ahora, precisamente por eso les dije que no había podido expresar lo que yo estaba hablando sobre la DIGEVI, ¿verdad? Que es la apuesta a partir de la firma de los acuerdos de paz de hacer una política incluyente y que se empiece con a enseñar a leer y a escribir en los idiomas mayas, ¿verdad? Entonces, ahora es importante evaluar que es una política que ya lleva unos 15 años y que esperaríamos que aquí a unos 10 años pues ya haya una interesante población que pueda leer y escribir en idioma maya, algo que el Estado no lo hacía anteriormente, sino que es con sus logros y retrocesos, porque no voy a decir yo que no hay retrocesos dentro de la implementación de la DIGEVI, pues sí se ha logrado, o sea, para mí es importantísimo que de aquí pensar en unos 10 años van a haber una importante población indígena que puede leer y escribir en su idioma, porque un poquito, a veces estas políticas de los acuerdos de paz, a veces yo solo hago una pequeña reflexión. Dice la WASPI del Ministerio de Salud, es importante que en el centro de salud se diga en el idioma maya, centro de salud, enfermería, y que esté señalizado en el idioma maya todo. Pero si la mayoría de mujeres no sabe leer el idioma maya, entonces un poco como les digo, es un análisis muy crítico de realmente cuál ha sido un logro y un acierto dentro de todas esas políticas que se han implementado, los acuerdos de paz, y que debe reevaluarse todo ese proceso, ¿verdad? Pero como les digo, sí estamos dando unos pasos importantes en ese sentido. Yo ahí me quedaría. Muchas gracias, doctora. También algunos comentarios que van dirigidos a la doctora Mosquera, Andrea Hernández, que dice: Guatemala es un país lleno de multiculturalidad, sin embargo hay muchos pueblos que viven marginados debido a que sus derechos no son respetados en su totalidad. Es donde vemos la otra cara de la moneda del Bicentenario. Este se ha tomado como una celebración, pero ¿qué pasa con esos pueblos que han tenido que vivir 200 años en una lucha continua? Muy buena información, dice. Y Leo Morales dice: creo que es más adecuado el término mestizo. Por mucho tiempo el término ladino significó no indígena o no había una definición clara sobre este concepto. Igualmente muchos no quieren entrar en incluirse con algunos de los pueblos por algunos aspectos, como no sentirse identificados con ningún pueblo, no conocer o negar la identidad y pertenencia a esos pueblos, o simplemente creer que la división por pueblos está muy general para la gran riqueza étnica y cultural de Guatemala. Bueno, comentarios le merecen. Pues realmente son comentarios muy acertados, diría yo, muchísimo acertados, definitivamente los dos comentarios.
definitivamente, como les digo yo, es importante hacer esa reflexión. Por eso el artículo se llama A 200 años de la independencia, ¿cómo me identifico? Han pasado 25 años de la firma de los acuerdos de paz, pero todavía tenemos, en la población guatemalteca tiene que seguir trabajando en términos importantes e interesantes para poderse identificar. Un ejemplo así muy rapidito, fíjense que cuando yo estaba dando clases en una universidad, viene y les pregunté, ¿y ustedes cómo se identifican? Entonces viene una persona y me dice, pues yo me identifico como Pepesca. Y uno se queda, ¿cómo qué? Como Pepesca. Entonces es interesantísimo porque cuando una persona sabe su historia, sabe de dónde viene, entonces ya empieza, es interesante cómo pueden existir ciertos términos para poderse identificar. Solo contarles que esta persona era de Amatitlán, ¿verdad? Entonces en Amatitlán se caza mucho ese pescadito y se come mucho ese pescadisco que es la pepesca, y fue muy interesante, ¿verdad? Entonces yo pienso que deberíamos de empezar a buscar esas salidas, cómo poder identificarnos, cómo me siento yo muy cómoda, pero realmente yo pienso que en materia de ciencias sociales, pues nos hemos quedado muy pobres en ese diálogo entre mayas, mestizos, ladinos, que yo creo que nos enfrenta mucho y que deberíamos de buscar otras salidas de otros términos. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Balcel, pero antes de darle la palabra al doctor Balcel, yo quiero hacer un comentario sobre la exposición de la doctora que me llamó mucho la atención cuando presenta el mapa y nos muestra los recorridos que los habitantes de esta aldea del Guineales tienen que hacer para llegar a sacar su DPI, porque yo siempre he reflexionado que aparte, y que esto me esclarece y me muestra que tengo razón en lo que he pensado, en que para ir a sacar un DPI a la persona no le cuesta, no sé si vale 100 quetzales ahora, sino que le cuesta además los días que no trabaja a las personas campesinas, los días que no trabaja porque tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Entonces esos días no gana. Aparte del gasto que hace de transporte, de alimentación y de eso, la inversión además significa los 2 días o 3 que no trabajó para poder ir a hacer el trámite. Y que eso significa que hace el trámite de sacarlo y luego irlo a traer, o sea, son dos costos que hay que adicionarle al precio del DPI de una persona campesina, ¿verdad? Bueno, voy a pasar entonces ahora con el doctor Balcells. Dice la primera pregunta, ¿por qué después de 200 años Guatemala todavía no está preparada económicamente para afrontar desastres como la pandemia de COVID-19? Esa es la primera para el doctor Balcells. Bueno, esa es una pregunta para pasar, creo yo, qué buena pregunta la que se me hace. Yo lo que quisiera contestar a ese tema es que en la Universidad de San Carlos necesitamos mucho reforzar el pensamiento económico, porque dicen los grandes autores de la economía política, ¿verdad? Y por eso aparece también la antropología económica, la sociología económica. Hay una especie, aunque yo no soy determinista económico, la economía política habla que hay relaciones de producción vinculadas a los modelos económicos. Entonces, ese modelo que habló la doctora Mosquera tiene que verse bajo un bagaje económico. Y ese fue un esfuerzo, por ejemplo, del gran maestro de maestros, el historiador Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Cuando Severo Martínez Peláez trabajó en la Universidad de San Carlos y concretamente en la Facultad de Economía, elaboró y lideró un curso que se llamó Historia Económica de Centroamérica. Entonces, es a través de ese cúmulo de relaciones de producción que se han mantenido en términos de explotación, por ejemplo, a la fuerza de trabajo indígena en un primer momento, cuando se da un modelo
que no ha podido liberarse, y es a lo que yo quiero ir en el artículo, aprovechando mi artículo, de las taras ideológicas que tiene ese modelo. Por ejemplo, Betty, ese estribillo de que el déficit fiscal tiene que ser 2% del PIB, por ejemplo. Tú lo oís a gente que no sabe ni qué es el PIB, no sabe ni qué es el déficit fiscal y no sabe ni quién fue Milton Friedman que lo propuso, y sin embargo le hace monumentos a Milton Friedman y no entiende qué es eso. ¿Me entiendes? O sea, hay unos estribillos en términos ideológicos que se manejan que no han logrado fortalecer el aspecto productivo del país. Yo estaba hablando ayer, por ejemplo, con un ex rector universitario, muy interesante, por cierto, que trabaja en el tema agrícola y productivo también, y le dije, mira, qué bueno que la planta Dos Pinos de Costa Rica abrió en Guatemala, ¿verdad? Yo creí que Guatemala había negociado con Dos Pinos que el hato ganadero guatemalteco se iba a fortalecer con ese esquema, que es lo lógico que yo debiera haber hecho como ministro de Economía. No, me dice, lo que está haciendo Dos Pinos es importar toda la leche en polvo, sobre todo de Costa Rica, y aprovechar la gran demanda, que es un país 5 veces con mayor población que Costa Rica, y inunda el mercado guatemalteco. Entonces le digo, mira, eso es gracias a esa errónea política arancelaria que tiene el Ministerio de Economía de estar poniendo arancel cero a todo. Entonces ya resulta que todo lo importamos. Ese es un modelo totalmente contraproducente para los aspectos de incluso de la seguridad alimentaria del país, porque estamos dedicando, por ejemplo, el agro guatemalteco, y lo menciono también aquí, a los cultivos, a lo que se llama flex crops, como el caso del azúcar y la palma africana. Y eso está invadiendo toda la explotación de granos básicos, etcétera, que ahora se importan. ¿Y por qué es que se importan, Betty? Porque gracias a que nosotros exportamos gente y nos está mandando más de 11,000 millones de dólares en remesas, y el Banco de Guatemala, imagínate que los tecnócratas del Banco de Guatemala le llaman a eso que es una economía resiliente, dicen. Cuando los que trabajamos en sociología, antropología, sabemos lo que es la resiliencia en términos sociales. Pero no quiere decir que sea una economía resiliente porque tiramos gente hacia afuera que nos trae divisas y eso sostiene la economía interna. Entonces, en pocas palabras, hay temas ideológicos, temas de la nueva teoría económica que se viene consolidando tanto en América Latina como en los países desarrollados, que nosotros estamos tratando en IMNUSAC y con diversas facultades. También la política social, en donde debe insertarse facultades y escuelas como ciencia política, la facultad de medicina, no digamos humanidades, bajo un nuevo esquema de política social en interacción con política económica. O sea, en pocas palabras, hay una errónea creencia en el tratamiento a los instrumentos de política económica que han sido completamente renovados a partir de la pandemia. Esa sería mi respuesta clara, y eso es ideológico, y eso es lo que hago ver en el artículo. La ideología, todo ese conservadurismo, incluso bíblico, mal usado con la Biblia, porque la Biblia tiene incluso pasajes muy fuertes en relación con una política económica alternativa, pero los que se extraen de esa parte religiosa y cosmogonías conservadoras es lo que nos tiene en un modelo atrasado de política económica y política social asistencialista, que menciono yo, de patronatos, de que como es una teoría del rebalse, que vamos a ayudar al pobre, políticas leves contra la mendicidad. Esa es la política social de la Guatemala desde 1954.
Entonces, hay elementos ahí que son ideológicos, Betty, y esos son los que tenemos que ir atajando a nivel de quienes trabajamos en este tipo de esquemas. Muchas gracias, Edgar. Tenemos por aquí otra pregunta para ti. Dice, ¿es realista hablar de una economía del cuidado en Guatemala si ni siquiera puede reducirse la desnutrición infantil? Pues yo creo que hay que trabajar en los dos temas. El tema de la desnutrición infantil tiene que ver con seguridad alimentaria y con lo que les cuento que estamos trabajando en la revista 37. Y la revista 37 nos va a dar una enseñanza muy importante, que es tener una visión multidimensional de la crisis, porque no podemos sectorializar. O sea, tenemos que atajar el tema de la desnutrición conjuntamente con políticas de cuidado. Por ejemplo, y el Congreso lo está haciendo, pero lo está haciendo fragmentadamente. Por ejemplo, les menciono ese programa fragmentado del adulto mayor o esa política fragmentada de la alimentación escolar, que además va a costar un dineral. Esas políticas se están ejecutando porque no se tiene una visión multisistémica dentro del plano de la política económica y tiene que ver con una política productiva que está expulsando a la gente del campo, de la ruralidad hacia los centros urbanos y hacia los Estados Unidos. Entonces, sí, en efecto, se puede encarar ambas políticas, pero bajo un Estado que nosotros hemos ido también buscando en la agenda estratégica, que es un Estado orientado a los objetivos de desarrollo sostenible, combatiendo las políticas de lo que le denominamos el Estado fragmentado de la actualidad. Eso sería. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Edgar. Pues estas son las preguntas que tenemos para ustedes el día de hoy. Voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Heidi de Mata para pasar a la parte final de la actividad. Sí, no sin antes agradecerles a los 152 personas que están conectadas ahorita escuchándonos y agradecerles, por supuesto, a la doctora Mosquera y al doctor Edgar Balcells por su magnífica participación el día de hoy en esta actividad. Les invitamos a que lean la revista número 36 de Análisis de la Realidad Nacional. Pueden encontrarnos en indusac.edu.gt. Entonces, ahí ustedes pueden descargar la revista o bien, si desean ejemplares, pueden pasar a nuestras oficinas en la oficina 100 del edificio S11 de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí les atendemos de 8 a 11 para hacerles entrega de la revista en forma física. Licenciada Heidi, le dejo la palabra. Muchas gracias. Agradecer a los expositores. Realmente el espíritu de este webinar es motivar a la comunidad universitaria y a la población en general a que descargue la revista número 36 y que pueda acudir al edificio S11. La revista es gratuita y el espíritu es compartir con ustedes el conocimiento. Quien tiene conocimiento tiene poder. Y el espíritu es empoderar, digamos, a esa ciudadanía, construir esa ciudadanía y aportar soluciones a esos problemas nacionales. Quiero aprovechar también para motivar su asistencia, digamos, al siguiente webinar. El espíritu es tener presencia todos los jueves del mes de octubre y noviembre, para compartir este conocimiento con expertos, analistas, investigadores. El cierre, digamos, de este evento tenemos el jueves 28 de octubre, es el próximo jueves. Se va a presentar la segunda parte, digamos, de esta revista número 36. Estará con nosotros el doctor Adrián Chávez con el tema El derecho a la salud en Guatemala, 200 años después.
y la maestra Magalí Arrecis, quien abordará el tema herencia ambiental y desafíos del desarrollo sostenible en la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotros realmente es un gran gusto compartir ese conocimiento. Efectivamente, la Universidad de San Carlos de Guatemala cuenta con su agenda estratégica 2020-2024, donde hicimos un esfuerzo de abordar los aspectos políticos, legales, económico, todo el proceso productivo, tema ambiental, que es fundamental, es lograr también ese desarrollo rural. Y esta agenda lo que persigue es eso, desarrollo integral y sostenible. Nosotros le apostamos que con todo el conocimiento que administra no solo la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino también las universidades privadas, cada vez que existe crisis y una experiencia significativa ha sido el COVID-19, creo que también nos brinda oportunidades para la mejor toma de decisiones. Y la mejor toma de decisiones para los gobernantes, para esa clase política, es tener una visión estratégica. Nosotros hicimos el esfuerzo con expertos de diferentes áreas, se construyó esta agenda estratégica, también la pueden consultar en la página y obtenerla en el INUSAC. El espíritu es tener claridad cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y cómo podemos incursionar por medio de la academia el aportar esas soluciones a los problemas nacionales. Los problemas no solamente son políticos, no solamente son sociales, hay toda una interrelación. Y por lo mismo hay que tener una visión estratégica para conducir y establecer una hoja de ruta e ir solventando los problemas estructurales que enfrenta el país. Si antes existía pobreza extrema, a raíz de la pandemia, lo que ha quedado es desempleo. La ciudadanía no tiene un nivel de ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Incluso el derecho a la vida debe ser un derecho universal. Y ante esta situación es que el INUSAC cumple su misión de cómo debemos abordar esos problemas nacionales. Yo quiero agradecer a la doctora Teresa Mosquera, al doctor Edgar Balcells, ante todo por esa identidad con nuestra institución. Y el espíritu es que puedan ustedes descargar la revista. Vamos por la número 36, ya efectivamente están en proceso la número 37, y el espíritu es que ustedes conozcan la realidad nacional y cómo debemos enfrentar esa problemática, generando aportes significativos desde la investigación, desde la docencia, y los estudiantes actualizando su conocimiento con los diferentes programas que tiene la universidad. Tiene docencia, tiene investigación y tiene extensión. Entonces nosotros estamos presentes aportando soluciones a esos problemas nacionales. Agradecer a Educación Continua, porque también interesante el programa de Educación Continua. Hoy tiene Facebook Live, tiene Instagram, Twitter, y se ha venido actualizando porque las herramientas sociales son importantes, y es motivar a la lectura de la revista, a empoderarse, a hacer lo que podemos hacer en la Universidad de San Carlos, que es formar esa opinión pública y empoderar a la ciudadanía para generar ese desarrollo integral y sostenible que requiere el país. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, que tengan todos feliz día. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana para escuchar al doctor Chávez y a la maestra Arrecis.